Muy buenos días a todos los presentes. La Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana les da la más cordial bienvenida a la charla titulada El duelo al egresar, procesos emocionales en la transición a la vida laboral. Un espacio de reflexión orientado a comprender los cambios emocionales, personales y profesionales que surgen durante el proceso de egreso universitario y la incorporación al ambiente laboral. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión contamos con la participación de Génesis González Corona. Un fuerte aplauso, por favor. Quien cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad del Valle de México, una licenciatura en Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, maestría en Neuroetología con la Universidad de Veracruzana, diplomado en Terapia Asistida con Perros, psicoterapeuta desde el año 2015, trabajando con problemas de aprendizaje, problemas de lengua, problemas de conducta, orientación vocacional, duelos, entre otros. Y psicoterapia a personas con discapacidad desde el año 2021. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa participación en este importante espacio académico. Ok, pues muy buenos días. Me voy a acercar a ustedes. Muy buenos días. Yo, como dijeron, mi tema es el duelo al egresar, procesos emocionales y la transición a la vida laboral. Pero antes de empezar con esto, a mí me gustaría preguntarles a ustedes más o menos de qué semestre nos acompañan, porque eso me va a ayudar a ir guiando un poco como la plática. Entonces, ¿hay alguno de primer semestre? Alza la manita, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, todos son últimos, séptimo y octavo, todos octavo. Noveno, hay noveno, décimo, bueno, de 9 para arriba, ya últimos entonces. Ok, perfecto. También, bueno, quisiera aclarar un poco el por qué decidimos tocar este tema. Yo el año pasado egreso de la licenciatura en Desarrollo Integral y justamente en este proceso pues yo viví el duelo y estaba viviendo el proceso de salir, de dejar a mis amigos, de hacer el cambio, y entonces cuando me dicen, oye, un tema, pues yo consideré que era importante hablar de duelos porque en ese momento lo estaba viviendo y además yo no había visto que en la UB se hablara sobre los duelos, sobre este proceso y lo que pasaba, y dije, bueno, creo que es un buen momento para poder hablar sobre esto. Y entonces justamente como vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con emociones, porque básicamente vamos a hablar de eso hoy, yo quisiera también que ustedes se sintieran cómodos, que se sintieran hoy en un espacio seguro y que todos estuvieran, o sea, que no haya burlas, que todos escuchemos, que estemos en la disposición de hablar y de compartir. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, que podamos dialogar, que hablen, que den opiniones, porque esto va a enriquecer el cómo se va a ir llevando a la plática. No es necesario, no se sientan tampoco obligados a hacerlo. Si yo les digo levanten la mano y a lo mejor no quieren, no pasa nada, pero pues los que más puedan participar pues nos ayuda mucho más para que podamos como ir trabajando esto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, como vamos a trabajar hoy específicamente cuestiones emocionales, vamos a iniciar con esta. Quiero que veamos cómo me siento en este momento. Aquí tenemos como una gama de emociones, por ejemplo, feliz, tranquilo, triste, enojado, asustado y ansioso. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que respiren y que se analicen y vean cómo se sienten justo en este momento. Si pueden determinar específicamente la emoción, está bien. Si en este momento no la pueden determinar totalmente, una cosa que pueden hacer es ver corporalmente cómo se siente. A lo mejor tienen la presión arterial un poquito alta, o a lo mejor sienten como apretado el pecho, o a lo mejor se sienten tranquilos. Entonces eso nos va a dar una idea de cómo me siento emocionalmente. Entonces digamos que una forma de saber cómo me siento emocionalmente a veces es irme a mi cuerpo y ver cómo me siento físicamente. ¿Okay? Entonces les va a dar unos segunditos para que lo piensen, si quieren anotarlo, si quieren dejarlo en su cabeza, si quieren lo que sea, pero piénsenlo un poquito. ¿Okay?
¿Ya más o menos tienen idea? ¿Sí? Vamos a seguir, lo pueden seguir pensando, ¿ok? Y ya. Va. Ahora, como estamos hablando de emociones, vamos a entrar justamente en esto. ¿Cuáles son las emociones básicas con las que nace el ser humano? Tenemos 6 emociones básicas con las que nacen los niños, niñas, y son, bueno, si alguno de ustedes, si puede levantar la mano, ¿ha visto esta película que está acá? ¿Sí? Ok. En esta película vemos 5 emociones. Solo nos falta de las 6 básicas sorpresa. Todas las demás están ahí. ¿Qué pasa con estas emociones? Cuando nosotros nacemos, traemos de manera innata estas emociones. Conforme vamos desarrollándonos y vamos creciendo, estas emociones empiezan aparte de que se empiezan a aprender y los niños empiezan como a determinar cuál es su emoción y empiezan a aprender cuál es y a saber más o menos cómo tienen que reaccionar o ya se dan cuenta de cómo empiezan a reaccionar. Con estas nacemos, pero se van a ir desarrollando y se van a ir, si se acuerdan, o si tienen, a lo mejor alguno de ustedes ya tiene hijos, hermanos chiquitos, sobrinos, etc. Y entonces se dan cuenta que los niños a veces se enojan o hacen como caras de que se enojaron, sonríen, se sorprenden, pero a veces no, cuando son muy bebés, a veces no se ve como realmente que hay una emoción, solo hay como una reacción física y poco a poco se va aprendiendo qué es una emoción. Entonces, conforme se va creciendo, se va complejizando. ¿Qué pasa cuando empezamos a crecer? Cuando empezamos a crecer, si se dan cuenta, en este esquema tenemos en la primera parte, o en la parte central, nuestras mismas 6 emociones. Pero conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, esas emociones se van complejizando y entonces empiezan a crear nuevas emociones. Por ejemplo, ya si me siento enojado, a lo mejor ya me siento frustrado, ¿no? Si me siento disgustado, a lo mejor ya me siento como culpable. Si me siento triste, ya aparece a lo mejor la ansiedad. Si se acuerdan en la segunda película de Intensamente que aparece, ansiedad. Porque esa es una emoción más compleja. Tiene que venir a partir de otra que es tristeza. Ajá. Entonces, en este caso igual si tenemos felicidad, nos podemos volver como más pacíficos. Si ya de la sorpresa, por ejemplo, aparece la confusión, o del miedo, por ejemplo, aparece la inseguridad. ¿Por qué? Porque empieza a complejizarse. En este momento en el que empieza a complejizarse, si nosotros aprendimos a reconocer nuestras emociones, esas 6 principales, transitamos de una forma más segura hacia las siguientes. Lo importante es como dos cuestiones importantes, que es reconocer las emociones porque empiezan a surgir nuevas. De una forma u otra empezamos a crecer, empieza el desarrollo y empieza un desarrollo cognitivo y de ley aparecen nuevas emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlas. Tal vez esto podría ser tristeza. No, pero a lo mejor ya no es tristeza, a lo mejor me siento ansioso. Y entonces ya es darle un nuevo significado a esa emoción. ¿Ok? Y aquí lo importante es aprender a expresarlas. Cada emoción necesita expresarse de una manera diferente, entonces tenemos que aprender a expresar cada una de esas o darle una idea de cómo expresarse. Si ya estoy, por ejemplo, tal vez no actúo de la misma manera si estoy deprimido que si estoy triste o que si estoy aburrido, por ejemplo. Tengo que darle una nueva expresión a cada una de esas emociones que se van creando y se van complejizando. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un mayor repertorio? Y esto se puede ir casi al infinito. O sea, esto es nada más, estoy haciendo un esquema de tres niveles, pero puede ser mucho más, ¿no? Porque las emociones se pueden complejizar mucho más. Entonces, ¿qué pasa aquí? Volvemos a tener nuestras 6 principales, luego ya las que vimos que son cuando empiezan a complejizarse, y después se hacen mucho más complejas. Si se dan cuenta, de cada una vuelve a surgir 2 y se pueden ir más y más y más, ¿ok? ¿Qué pasa cuando empieza a complejizarse? Esto surge más o menos conforme uno va creciendo. No hay una edad específica en la que
en la que se desarrollan las emociones. Igual que el aspecto cognitivo, hay personas que se desarrollan antes, hay personas que se desarrollan después, es conforme el crecimiento personal. Pero más o menos, digamos, si lo queremos poner como un número, las primeritas que tenemos, nuestras 6, más o menos están activas como en el nacimiento hasta los 7 años, un promedio, son como esas las principales. Después las siguientes son como en la etapa de la pubertad, es decir, como entre los 7 y los 12, 13 años, un promedio. Y después empiezan a surgir las otras, de los 13 en adelante, y de ahí pueden surgir muchas más emociones. Aquí lo que importa es que si ya pasamos ese peldaño del esquema pasado, y entonces ahora ya sé que me siento ansioso, pero que viene de tristeza, ahora, por ejemplo, se complejiza más y ahora me siento, por ejemplo, abrumado. Y entonces, viene de la misma línea, viene de tristeza, ¿no? ¿Cómo sé o cómo le hago cuando surge una emoción nueva, ¿no? Cuando surge una emoción nueva, la idea principal es que me regrese a la fuente. Tristeza, tal vez siento como ahí tristeza, pero entonces cuando me analizo digo, híjole, sí me siento triste, pero es diferente a cuando me siento solamente triste. ¿Qué será? Y entonces la cosa es analizarse y entender de dónde viene. Pero a lo mejor me siento ansioso. No, es que no es totalmente ansiedad, porque a lo mejor hay algo por ahí que me hace sentir diferente. Entonces está surgiendo una nueva emoción y entonces, ¿sabes qué? Creo que me siento abrumado, ¿no? Tal vez no le pones ese nombre, tal vez le pones el nombre que tú quieras, pero es otra emoción. Entonces la idea es ir el retroceso. Si yo no sé qué emoción tengo, retrocedo un poco hacia el inicio y veo qué emoción a lo mejor está en inicio o está más fuerte, y entonces ahora sí voy hacia arriba a determinar qué emoción está ahí. Esta es la idea más básica para ir como hacia arriba conforme vayan llegando nuevas emociones, porque a lo mejor pueden surgir muchas, ¿no? Y hay otra cosa que es importante. ¿Qué pasa cuando confundo emociones porque no sé qué está pasando y entonces confundo la tristeza, digamos, con el enojo? Es muy común que confundamos estas dos, que digamos, si se dan cuenta, y esto tiene que ver también con la expresión inadecuada de repente de las emociones, porque a veces hay muchas personas, y a lo mejor por ahí algunos no me van a dejar mentir, se enojan, pero cuando están muy enojados, ¿qué pasa? Lloran, ¿no? Que llorar no está mal y no es específicamente de la tristeza, pero normalmente se entiende como una tristeza, y entonces dicen, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué no me enojo? O hay personas, por ejemplo, cuando hay expresiones inadecuadas, hay personas que cuando se enojan mucho no hacen ninguna reacción. Por ejemplo, se quedan callados, no dicen nada, se voltean y se van. Y entonces la persona que está enfrente de ellos dice, pues no pasó nada porque no me dijo nada, ¿no? Y entonces, pues ya, así se queda. Pero la realidad es que puede ser que sí esté molesto, pero no me esté haciendo una expresión adecuada de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, tratar de que yo exprese adecuadamente la emoción para que la otra persona la pueda determinar y se dé cuenta de que yo tengo esa emoción, o más bien lo hablo, ¿no? A lo mejor soy una persona que así lo hace, pero entonces llego y le digo a alguien, ¿sabes qué? Es que yo cuando me enojo hago esto, y a lo mejor yo me voy a dejar callada y me voy a dar la vuelta, pero la verdad es que estoy bien enojado, ¿no? Y está bien, solo es también como hablarlo y decir cómo lo estoy expresando. ¿Cómo saber también cuando estoy haciendo una expresión inadecuada o cuando ya es necesario trabajar sobre cómo estoy expresando esa emoción? ¿Ok? Cuando ya afecta a alguien, es decir, a mí o a otra persona. Vámonos a la más fácil, enojo. Cuando alguien está enojado, puede ser que lo exprese hacia afuera, es decir, está muy enojado y entonces agrede a otra persona, le grita algo, le grita, incluso se puede ir a los golpes, y esto es una expresión inadecuada porque está siendo peligroso para otra persona. ¿Y qué pasa también hacia adentro? Si yo soy una persona que a lo mejor me lo callo pero lo trabajo,
no hay problema, pero si soy una persona que me callo, pero a los, no sé, a las horas ya me dolió la cabeza, ya me dolió el estómago, ya me dio colitis, ya me dio gastritis, parásitis, entonces, pues ya, ¿no? Entonces está yendo hacia mí. La idea es que la expresión sea adecuada para que no le afecte a otra persona, pero tampoco me afecte a mí. Y si yo creo que mi expresión no concuerda con lo que la mayoría hace en esa emoción, pues a lo mejor nada más hablarlo, ¿no? Dialogarlo, decirle a alguien, ¿sabes qué? Así es como yo me expreso y no hay problema, yo estoy bien con eso y así está bien, ¿no? Entonces, esto es normalmente lo que podemos también trabajar en la parte de emociones. Ahora, vamos a pasar a otra parte. ¿Qué pasa cuando hablamos? Porque hoy vamos a hablar justamente de esto, que es el duelo. ¿Qué pasa usualmente en el duelo? El duelo normalmente justamente se siente como un enredo de emociones. Y cuando tenemos este enredo de emociones, a veces no sabemos determinar justamente de dónde viene. Si se dan cuenta, la imagen es muy clara porque ahí están todos los coloritos. Y entonces, ¿cómo desenredas una emoción si a veces no regresamos y decimos, ¿pero qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo ansiedad, me estoy sintiendo abrumado, ¿qué siento? ¿No? Entonces, es importante para que hablemos de los duelos y podamos transitarlos, entender las emociones. Por eso es importante y es muy importante que trabajemos primero sobre emociones. ¿Ok? Ahora, les voy a preguntar, ¿qué es un duelo? ¿Qué entienden ustedes por duelo? Porque hoy vamos a hablar sobre duelo y a lo mejor todos ustedes ya tienen una idea más o menos de qué es el duelo, lo que han escuchado, lo que han visto, lo que han leído, pero quiero que por ahí me alcen la mano y me digan ustedes qué entienden por duelo. ¿Ok? Es negarse a una nueva realidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Es el proceso que lleva una persona referente a una situación peligrosa. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más me quiere decir qué es un duelo? Ejemplos si quieren, si no me quieren dar una definición, díganme ejemplos. ¿No? A veces es más fácil dar ejemplos. ¿Quién por ahí? Bueno, yo igual lo relaciono a pérdida de algo. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Como acostumbrarse a las emociones que surgen después de una pérdida. Ok. Puede ser un cambio. Un cambio, ok. ¿Quién más? Una última y ya. Bueno, bien, duelo viene de dolor. Entonces es justamente el duelo está familiarizado asociado al concepto de culpa. Ok, muy bien. Gracias a todos. Ok, básicamente todos tienen razón y vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es el duelo en sí? Aquí hay una definición, pero cada quien lo puede definir como quiera. Hay muchas definiciones sobre el duelo, pero básicamente el duelo, como varias lo dijeron, es un sentimiento, es subjetivo, es decir, es solo mío. Yo voy a sentirlo de una manera específica y que aparece tras una pérdida. Por acá creo que tú decías pérdida, ¿no? Entonces, es una elaboración justamente de las emociones del dolor, ¿ok? Entonces, básicamente, el duelo se va a vivir de manera subjetiva, lo va a vivir cada persona a su tiempo y vamos a ver ahora qué tenemos aquí. ¿Qué tipos de pérdidas tenemos? Como ya hablamos que es una pérdida, ¿qué tipos de pérdidas tenemos? Puede ser pérdidas relacionales. En las pérdidas relacionales es lo que más tenemos en todos lados, lo que todos sabemos que pasa y es relacionados con otros, pero no nos centremos solamente en humanos, también pérdidas de mascotas entran aquí. Es la pérdida de otro ser. Puede ser por fallecimiento, que este es el más común de todos y que todos tenemos claro que es un duelo, cuando una persona fallece y entonces este es un duelo. ¿Qué pasa también? El fin de una relación. Pero cuando hablamos del fin de una relación también siempre pensamos en una relación sexoafectiva. Decimos, pues sí, cuando ya uno ya no tiene pareja, etc. Pero no solamente es el fin de esa relación, también puede ser, y son muy dolorosos, los duelos de amistades. Entonces estos también son duelos, son fines de relaciones.
Una separación, por ejemplo, lo mismo, una separación ya sea, por ejemplo, de cónyuges, separación de ya no veo no sé, a mis amigos o a mi familia porque a lo mejor me cambio de estado, porque a lo mejor yo soy una persona que soy foráneo y entonces me tuve que cambiar hacia Jalapa, Veracruz o a cualquier lado porque tenía que estudiar ahí porque no había donde yo vivía, etcétera, ¿no? Entonces es una separación, me separo de familia, de amigos, de mi casa, de la comodidad que tenía, etcétera, y es llevar a un lugar nuevo. Este es también. Ahora, abandono. También tenemos aquí, por ejemplo, el abandono de los padres, el abandono de algún familiar o hasta incluso de pareja, ¿no? Que también es romper relación, no es lo mismo que se abandona de repente como hoy en día se habla de ghostear, y entonces desaparece alguien y ya no sé, y no sé nada, y eso también es una pérdida de relaciones. Y básicamente es que se rompe un vínculo con alguien más, pero también tenemos, y quiero dejar claro porque a veces no se habla tanto de eso, pero sabemos que los duelos de mascotas también son importantes en este proceso, ¿no? A veces le damos como muy poca importancia en otros ámbitos y lo podemos como de, pues la relación es nada más con las personas, pero la muerte de una mascota familiar o que ya sea mascota, pues, normalmente es familiar, es también importante y también se viven duelos a partir de esto. También, ¿qué otro tipo de pérdida tenemos? Pérdida de capacidades o interpersonales. ¿Cuándo pasa esto? Cuando pierdo alguna capacidad física o mental. Por ejemplo, implica un cambio en las condiciones de vida que nos llevan a realizar ajustes para enfrentar la vida. Por ejemplo, a lo mejor puedo tener en algún momento una discapacidad porque tuve un accidente, ¿no? Y entonces yo ya no podía, a lo mejor puede ser temporal, que no sé, me fracturé algo o estoy en silla de ruedas por una temporada y entonces pues tengo que acostumbrarme a eso y es un duelo porque a lo mejor me dijeron que puedo volver a caminar, que necesito terapia, que necesito esto y puede ser ya sea temporal o ya permanente, ¿no? Y entonces este cambio implica que tengo que hacer reajustes, no solamente físicos, necesito hacer cambios en mi entorno, pero también necesito hacer cambios emocionales, porque yo tengo que aprender cómo tener una nueva vida, ¿no? Y justamente en esta pérdida de capacidades también se pierde independencia y por consiguiente se depende de alguien más. Prácticamente todos, si llegamos a la adultez, a ser adultos mayores, nos va a pasar, ¿no? Vamos a empezar a perder capacidades mentales, vamos ya a no recordar cosas, a lo mejor ya empieza la vista a fallarnos, a lo mejor ya no escuchamos tan bien, la movilidad se pierde porque ya es como un poco, ya no puedo correr, a lo mejor ya camino a lo mejor rápido, a lo mejor ya me cuesta mucho trabajo porque a lo mejor tengo artritis, entonces el tener que depender de otra persona también es un duelo, también es darse cuenta de cómo tengo que ajustar a otra vez reajustar mi vida y a veces este periodo le damos muy poca importancia al duelo que se vive durante la vejez. Tal vez ustedes en este momento no les pasa porque están en este proceso, pero a lo mejor tienen a sus abuelitos, a personas cercanas que están viviendo estos procesos, ¿no? Entonces es importante también que los aprendamos y que veamos que estos son duelos también. Ahora también tenemos los duelos materiales. Los duelos materiales es, por ejemplo, cuando perdemos objetos o posesiones muy valoradas. Por ejemplo, perdí mi celular, me lo robaron, me robaron mi computadora, se echó a perder. Tal vez no me lo robaron, se descompuso porque a lo mejor yo ya estaba a punto de entregar un trabajo y lo tenía que mandar en mi computadora, se me dio, ¿no? Y mi Eminos me lo cerraban a las 12 de la noche y son 11:40 y ¿qué hago hasta ahora? ¿No? ¿Cómo mando eso? Ya no lo mandé y ya se cerró, ¿no? Y entonces tengo que ir a lo mejor a la última tarea y si no entregaba esta tarea yo ya me iba a, pues ya, el maestro no me lo iba a aceptar y entonces a lo mejor repruebo, ¿no? Esto también es importante porque son objetos, pero están relacionados con muchas otras cosas. Los objetos también tienen que ver con qué valor le ponemos nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de duelos pequeños cuando hablo de una taza, por ejemplo, ¿no?
si yo tengo una taza que, no sé, que es mi taza favorita por la razón que le quieran poner, porque me la regalaron, porque a mí me gusta mucho, porque a lo mejor era la taza que usaba mi abuelita, que mi abuelita ya no está, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo la uso diario, todo el tiempo, la quiero mucho, pero entonces un día la estoy lavando, se me resbala y se cae, ¿no? Y entonces ahí es una taza que a lo mejor todo el mundo puede decir, bueno, pero es una taza, ¿no? Hay miles de tazas en el mundo, pero no es mi taza, ¿no? Y entonces aquí son los objetos, normalmente les ponemos una emoción o un valor estimativo. Los objetos tienen valores estimativos y de esto depende también cuánto duelo se le va a hacer a un objeto, ¿no? Tal vez mi celular puede ser como, pues me compro otro. A lo mejor habrá opciones en las que digan, pues me compro otro y ya, pero a lo mejor el celular me gustaba mucho o ahorré un montón para poderme comprar ese celular y entonces para que pueda comprarme otro a lo mejor va a pasar meses, ¿no? ¿Cómo lo puedo comprar? O pues me tocará utilizar uno, no sé, el más económico que encuentre hasta que pueda volver a ahorrar, ¿no? Entonces son valores estimativos que le damos a las cosas. Y también aquí me gusta meter un poco los duelos por trabajo. Cuando perdemos un trabajo también está relacionado con muchas otras cosas. Cuando perdemos un trabajo se relaciona con nuestro ingreso económico y entonces si pierdo mi trabajo y pierdo mi ingreso económico normalmente se va a ligar con otras cosas, ¿no? Con que a lo mejor ya no voy a pagar mi renta, con que a lo mejor tomo una clase extraescolar o algo que me gusta, o desde mi trabajo y aparte voy al gimnasio y aparte voy a tal cosa, o tengo que apoyar para algún dinero en mi familia, o tengo hijos, y entonces pues hay que pagar colegiaturas, hay que pagar cosas, y entonces ¿cómo le hago? No es solamente perder un trabajo, es perder un ingreso económico y todo lo que conlleva. Entonces todo esto es duelo, porque va a incluir un montón de cosas. Entonces, cuando hablamos de las etapas del duelo, podemos hablar de que tenemos 5 etapas principales: la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Cuando hablamos de duelos, por eso me gusta siempre iniciar como hablando sobre emociones, porque aquí ya tenemos 2 bien claras: enojo y depresión, ¿no? Ahorita las vamos a hablar, pero aquí quiero dejar claro que cuando en un inicio se habla sobre el duelo y se empieza a teorizar sobre el duelo y qué es y cómo lo transitamos y qué pasa, en un principio se creía que era esto, una línea, ¿no? Había negación, luego me enojaba, luego había negociación, luego depresión y aceptación. Era un proceso lineal. Hoy en día sabemos que no es tan así. Ya con la práctica y la experiencia sabemos que es un proceso diferente. Aparte de que ya sabemos que cada proceso y cada persona lo vive de manera diferente. Vamos a ver básicamente cuáles son las etapas. En nuestra primera y nuestra última etapa sí se van a mantener estables. Ahorita lo vamos a ver porque nuestra primera etapa es negación. Cuando nos enteramos de que algo pasa, o cuando nos pasa algo, por ejemplo, estoy lavando mi taza y me cae, ¿cómo se me rompió? ¿Pero por qué? Si yo lo estaba lavando y todos los días lo lavo y no pasaba nada, ¿no? O te hablan y te dicen, no, ¿sabes qué? Fulanito tuvo un accidente, pero ¿cómo? Si yo lo vi ayer y fui a verlo a su casa, ¿no? O hace ratito estábamos platicando por WhatsApp, ¿no? Primero es la parte de no puedo creer que esto esté pasando. Entonces, no queremos ver la realidad, no poder creer lo que pasa y sentir que todo es irreal. Esta es nuestra primera etapa, es la que nos va a dar apertura a entrar a todo el duelo. ¿Qué pasa después? Después viene lo que es la ira, que surge el enojo, el buscar culpar a algo o a alguien, un sentimiento de injusticia o preguntarse el por qué yo, ¿no? O por qué la otra persona. Aquí, por ejemplo, si yo voy manejando y de repente choco, ¿no? ¿De quién fue la culpa? Mía, de la otra persona, porque no puede ser que yo diga, es que la otra persona se cruzó y no se pasó en el rojo y
le chocó, ¿no? O puede ser que diga, ¿sabes qué? Es que yo ya no estaba dándome cuenta y entonces a lo mejor yo venía escuchando música, cantando, lo que sea, y no me di cuenta. Entonces puede ser el enojo, esta parte del enojo puede ir hacia afuera o hacia adentro de manera indistinta. Puede ser que en un momento me enoje con otra persona, pero por otro lado de repente diga, bueno, pero ¿por qué yo no me di cuenta? ¿No? Y entonces regresa hacia mí. Y puede ir así, en ese ciclo. Primero me enojo con alguien, por fuera, luego me enojo conmigo, eso. La negociación es cuando empiezo como a negociar un poquito, esperanza de que las experiencias sean diferentes, que puede presentarse antes de la pérdida y que es como desear volver a la vida como era. De repente ya me enojé, pero digo, ¿y si no hubiera pasado? ¿Y si a lo mejor todo hubiera sido igual? ¿Y si mejor? ¿No? Entonces es como negociar un poco el de, pero ¿y si? ¿No? Es el clásico, pero ¿y si? O el hubiera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Y de ahí pasamos a nuestra etapa de depresión, que es, se vuelve más consciente la pérdida y hay tristeza. De repente es como, ay, pero pues mi coche, ¿y ahora cómo voy a pagar? Y ya me gustaba mucho mi coche y a lo mejor ya fue pérdida total, y ahora cómo lo voy a hacer si no tengo dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con rechazo estar con otras personas. Durante los duelos es común que las personas quieran estar aisladas, pues en lo que están procesando, porque muchas personas mientras procesan las emociones deciden estar solos, o sea, espérame, déjame, pienso y veo qué emoción tengo, pero a veces pues, si están con otras personas es como, pues no puedo pensar, o sea, no me puedo concentrar y no puedo saber cómo me siento, entonces tienden a aislarse. Que hay que tener cuidado aquí, sí, porque una cosa es dar espacios a las personas para que puedan estar, pero sí dándoles a entender que vamos a estar ahí para ellos. Entonces, hay que dejar en claro, oye, yo estoy aquí, si necesitas algo, pues sabes que puedes marcarme, hablarme, ya vamos a ir a mi casa, lo que tú quieras, ¿no? O podemos salir, etc. O podemos salir y no hablar de tu duelo, pero salir para que te distraigas, ¿no? Entonces es importante entender que sí hay un periodo de aislamiento, pero que hay que cuidar que no sea un aislamiento extremo, ¿ok? Y también pues se siente incertidumbre y miedo durante este periodo. No sé si es que yo no sé si lo veo aquí, pero bueno, la idea es que ira, negociación y depresión van a estar girando durante todo el proceso del duelo. De repente me voy a sentir enojado y voy a decir, es que ¿por qué me tuvo que chocar esa persona? Y luego, pero es que mi coche, y ya pasa de depresión. Pero pues, ¿y si no me hubiera chocado, hubiera estado bien? Y luego, pero porque yo no me di cuenta, ¿no? Y entonces regreso otra vez, pero ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces estamos rodando. Puede ser que sean días completos en una sola emoción, puede estar días completos en la ira, días completos en la depresión, en la negociación, y puede ser que sea en el mismo día. En el mismo día de repente me siento muy triste y deprimido, pero de repente me siento enojado. Y es normal durante el proceso, porque a veces se asustan y dicen, es que no sé por qué estoy sintiendo tantas cosas. Pues es normal durante el duelo. Que estemos saltando en las emociones es normal durante el duelo. Ahora, nuestra última etapa es la aceptación, que esta ya es un proceso de reflexión sobre la pérdida, donde se busca darle un sentido y comprender la nueva realidad, ¿ok? Aquí es, ya entendí que esto es lo que pasó, no puedo regresar el tiempo, ya sé que, no sé, que falleció mi familiar, que mi coche quedó en pérdida total, que se rompió mi taza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pues ya, eso es lo que pasó, ¿no? Y entonces ahora me toca ajustar a lo nuevo que hay. Entonces, si se dan cuenta, nuestra primera, que es negación, y nuestra última, que es la aceptación, se van a quedar ahí. Pero las otras van a estar girando. ¿Cuánto tiempo va a durar un duelo? Porque esa es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Cuánto debe durar? Si me separo de una persona, si mi familiar fallece, si se me rompe mi casa, ¿cuánto tiene que durar mi duelo? Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar dependiendo de la persona. Cada persona, ¿se acuerdan? Desde el principio lo dijimos, cada persona va a vivir un proceso diferente. Entonces, si una persona vivió un duelo, a veces nos comparamos y decimos, bueno, pero pues si fulanito tenía pareja y de repente, como las 2 semanas ya estaba bien, bueno, es un proceso. Pero si yo llevo
3 meses, no sé, una temporada más larga, es como, ¿pero por qué? Bueno, cada quien tiene sus procesos. Depende también de muchos factores, ¿no? Hay muchos factores asociados en cómo vivimos un duelo y cuánto tiempo va a durar ese duelo. Entonces, una es, nunca nos comparemos entre, es que fulanito lo vivió así y yo lo viví diferente, o yo lo estoy viendo diferente y sentirse mal porque yo lo estoy viviendo de una manera diferente, o estoy en otra etapa, porque cada uno lo va a tener de manera diferente su duelo, ¿ok? Ahora, yo los divido en 2 tipos de duelo, duelos simples y duelos complejos. ¿Cómo entenderíamos los duelos simples? Por ejemplo, el mismo ejemplo de la taza. Ese puede ser un duelo simple, se me rompió mi taza, ¿y qué voy a hacer? A lo mejor se me rompió mi taza hoy en la mañana y sigo pensando en eso un día porque luego digo, ay, mi taza, ¿y ahora qué voy a hacer? A lo mejor solo tenía una taza en mi casa, pues a lo mejor voy a tener que ir a comprar otra taza y ya. A lo mejor al otro día ya digo, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Voy a, lo que quieran hacer con la taza, la tiran, la guardan, lo que sea, la vuelven a, le ponen pegamento y ya, etcétera, etcétera, ¿no? O ya se le rompió a lo mejor el asa, pero a lo mejor la voy a usar como lapicera, lo que ustedes quieran. Pero mi duelo ya pasó en un día. Es un duelo simple que lo transité en un día y ya. Los duelos simples normalmente se transitan de manera corta. Pueden ser horas, pueden ser días, normalmente son pequeños. Yo les llamo simples porque son duelos pequeños. ¿Qué es un duelo complejo? Los duelos complejos son los que implican muchas más cosas aparte. Relacionales, que son los que ya sabemos que son los duelos más complejos, pérdida de familiares, pérdida de relaciones, o también pérdida de trabajo, moverme de un espacio a mudanzas, migraciones, etcétera, etcétera. Estos van a ser duelos complejos porque, si se dan cuenta, implican muchas emociones, implican muchas otras cosas, no solamente una cosa. Es relaciones, es rutinas, es formas de ser, es formas de relacionarse, es muchas cosas. Entonces, como implica muchas cosas, se vuelven complejos y no se transitan normalmente en un día. Tiene que transitarse en un periodo X, dependiendo de la persona. Pero son complejos porque los tenemos que ir trabajando por cosas. A lo mejor, volvemos al ejemplo de pierdo mi trabajo. Bueno, pues pierdo mi trabajo y entonces, ¿qué hago primero? Tengo que mirar el duelo, pero entonces también tengo que ver qué va a pasar con mi renta, qué va a pasar con esta cosa, qué va a pasar con esto que pago, qué va a pasar con que tengo que pagar la tarjeta, qué va a pasar, ¿no? Y estoy viendo el duelo de, ay, la tarjeta no tengo para pagar o no tengo para pagar. Y se pueden complejizar todos los duelos porque se vuelven uno mismo, perdí el trabajo, pero son un cúmulo de muchos otros duelos, ¿no? Es que a lo mejor tengo que dejar mi departamento, a lo mejor me tengo que cambiar de estado porque me están ofreciendo trabajo en otro estado, etcétera, etcétera. Entonces son muchos duelos simples a veces que están combinados y se vuelven un duelo complejo, ¿ok? Entonces los podemos definir así, entre simples y complejos. Ahora vamos a pasar a algo que es importante y por lo que venimos todos hoy. Pero es necesario hablar primero de emociones y de duelos para que podamos pasar a esta etapa. Duelos en el ámbito escolar. ¿Cómo definiríamos un duelo en el ámbito escolar? Es como ya decía, un proceso de pérdida, pero es intrínseco o impacta en el entorno educativo. Es decir, se da específicamente en el entorno educativo porque, no sé, uno intrínseco es, me cambian de salón y ya no voy a estar con mis amigos. Es dentro del ámbito escolar, ¿no? O impacta en el entorno educativo. Por ejemplo, si hablamos de duelos complejos, tal vez tuve una pérdida de un familiar o algo así y esto está impactando, o de pareja, por ejemplo, eso está impactando en cómo me desarrollo en la escuela, ¿no? A lo mejor dejo de hablar en la escuela, me aíslo porque ya hablamos de que hay aislamiento, entonces me aíslo, casi no hablo, a lo mejor no entrego tareas porque no me da en ese momento para poder hacer tareas y entonces pasan muchas otras cosas, ¿no? Entonces o se dan en el ambiente escolar o porque está impactando en el ambiente escolar.
Y puede incluir cambios en el desarrollo, es decir, conforme vamos creciendo, pérdidas de rutinas o rupturas. Ahora, les di como diferentes, por ejemplo, desarrollo y identidad, ¿no? Aquí se despide al rol ya sea infantil o de adolescencia. Por ejemplo, cuando pasamos de ser niños a la etapa de la pubertad, todavía estamos en primaria. No es un cambio es un cambio de más o menos edad, como entre cuarto y quinto de primaria, cuando ya empieza la pubertad, ya empieza a lo mejor el cambio hormonal, etc. Entonces, todavía estamos en la primaria, pero hay un cambio de pasar de la niñez a la pubertad. ¿Qué pasa lo mismo cuando pasamos de la adolescencia a la adultez temprana? Normalmente estamos como yo creo que lo mismo, cuarto, quinto de preparatoria, porque más o menos es cuando están como entre los 16, 17, y a veces se junta con ya esta parte también cuando ya se llega a la adultez ya social, es decir, llego a los 18 años, ¿no? No todos llegan a los 18, muchos llegan a los 18 en el último año o en el último semestre del bachillerato, entonces ya entran a la universidad siendo adultos ya con 18 años, ¿no? No estoy hablando de adultos, sino adultos de 18 años, ¿no? Entonces no siempre tiene que ver con el cambio escolar, o sea, con el cambio de primaria a secundaria, a bachillerato, a universidad. Tiene que ver con los cambios de la persona y cada uno lo vive diferente porque se dan cuenta, no todos los desarrollamos al mismo tiempo, no todos entramos a la adolescencia, a la pubertad, a la misma edad, es diferente. Entonces cada uno lo va a vivir diferente. Y estos también están implicados en el desarrollo escolar porque nos va a implicar muchas cosas. Ahora, cuando hay pérdida de estatus o rutinas, por ejemplo, cambios de ciclo, pasar de bachillerato, ahora sí es un ciclo, bachillerato a universidad o universidad al trabajo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues hay un cambio de ciclo, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes están viviéndolo o están a punto de vivir el de la universidad al trabajo, pero si se acuerdan ya hacer un análisis cómo fue cuando pasaron de bachillerato a universidad, ¿no? Un porcentaje de ustedes tal vez sí tenía muy claro que quería estudiar. Decía, yo quiero estudiar, no sé, pedagogía, ¿no? Pero hay otro porcentaje que no, que a lo mejor tuvo este duelo de decir, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Porque a lo mejor tengo dos ideas o dos opciones, pero a lo mejor son súper diferentes. A lo mejor en una sí quería pedagogía, pero en otra quería ingeniería. A lo mejor estaba yo entre pedagogía o medicina, ¿no? O así. Entonces a lo mejor eran polos opuestos y de repente las dos me gustaban, pero entonces tuve que tomar decisiones o hice exámenes en varios lados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estos cambios son importantes porque vivimos duelos a partir de también cuando salgo de estos ciclos son complejos, si se dan cuenta son mini duelos en todo, o sea, son duelos simples en todos los ámbitos, porque me voy de la escuela, ya no hago la misma rutina, ya no estoy con las mismas personas, ya no estoy con los mismos maestros, ya no estoy con mis amigos y ahora me tengo que ir a otro lado y tal vez me tengo que ir a otro estado, porque a lo mejor yo hice el bachillerato en mi lugar de origen y ahora me tengo que ir a Jalapa o ahora me tengo que ir a Veracruz, ¿no? Y entonces es cambios de rutinas completos, entonces son muchos, se dan cuenta, en general los duelos complejos tienen que ver con muchos duelos simples que están mezclados. También hablamos de pérdidas significativas, por ejemplo, cuando son intrínsecos del ámbito escolar, es fallecimiento de compañeros, de algún docente o de un familiar de un estudiante. ¿Okay? Estos son como muy específicos del ámbito escolar y entonces también los vamos a transitar de esa manera porque van a impactar en el ámbito escolar. También ausencias forzadas, es decir, situaciones como la migración, como ya dijimos, me tengo que mover porque aquí, por ejemplo, en mi lugar de origen no hay universidad, me toca moverme y a ver a dónde me voy, ¿no? Hay opciones, pero a lo mejor tengo que ver y a lo mejor a mí me gustaría irme, no sé, a Ciudad de México, pero no hay ingreso económico para que yo pueda ir a Ciudad de México, entonces tengo que ir a un lugar más cercano, pero entonces ¿a dónde? ¿No?
y entonces empezar a vivir esos duelos de híjole, pues es que a lo mejor yo quería ir a otro lugar, pero me toca este lugar porque es a lo que puedo acceder o lo que me queda cercano. La separación de los padres también son, por ejemplo, puede pasar que haya una separación y que tengamos ahí un duelo complejo porque hay situaciones en las que a lo mejor hay una separación de los padres, pero se tienen que mover con uno de los padres. Entonces, a lo mejor el papá o la mamá con quien se vaya a quedar la persona se mueve a otro estado y entonces se tiene que llevar a ese estado al hijo. Y entonces no solamente es cambiar la escuela, tal vez te toca a mitad del ciclo escolar, te toca irte a otro lado, te toca cambiar rutina, entonces es no solamente un duelo de que mis padres se están separando, sino también porque estoy haciendo un cambio de rutina, un cambio de escuela y un cambio de muchas situaciones. Entonces esto también implica. Y abandono escolar. El abandono escolar tiene múltiples aristas, porque la realidad es que el abandono escolar puede ser por múltiples factores. Puede ser porque no hay ingreso económico ya suficiente para seguir en la escuela, algunos de ustedes a lo mejor tienen que trabajar y estudiar y entonces a veces es complicado poder estar trabajando al mismo tiempo que estudian y a veces, pues si lo que me está dando ingreso económico y por eso estoy pagando, pues, con eso puedo pagar, no sé, mi estancia, mi comida y todo, muchas veces en la balanza se pone el ingreso económico porque eso me está cubriendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces a veces dejo un poco de lado la cuestión escolar y a veces hay abandono escolar por esas razones. Entonces hay múltiples razones y ustedes lo pueden decir muchas de por qué hay abandono escolar, por qué a lo mejor se cambian de estado por alguna otra razón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas opciones que están ahí. Ahora, me gustaría hablarles de algo, porque la mayoría de ustedes, creo que casi todos aquí, bueno, no, a excepción de algunos, son de pedagogía, y la idea es que muchos de ustedes van a estar frente a grupos, ¿no? Y van en algún momento estar o involucrados o cercanos al ámbito escolar. Y entonces creo que es importante que hablemos sobre esto. ¿Qué pasa y qué se muestra en el aula en un contexto escolar cuando hablamos de duelos? Bueno, lo que vemos como de este lado, que es los maestros, los administrativos, los directivos, etcétera, ¿qué ven? Pues bajo rendimiento académico, deserción escolar, ausentismo, incluso problemas de conducta, hay problemas de enseñanza-aprendizaje, dificultades para identificar emociones, agotamiento y aislamiento. Eso es lo que normalmente podemos encontrar, lo que vemos, lo que se ve en las aulas, lo que ustedes pueden ver con sus compañeros, por ejemplo, lo que cuando estén a lo mejor ustedes dando clases o frente a grupo van a ver, ¿no? O sea, van a encontrar eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no se visibiliza? Pues hay alumnos y docentes en duelo, porque no solamente los alumnos están en duelo, los maestros también pueden estar en duelo por muchas cuestiones, ¿no? Por también a lo mejor fallecimiento, también la pérdida de una relación, todo lo mismo, pero también, ¿no? Duelos prolongados, que pasa muchas veces y que no lo había mencionado antes, es a veces el ciclo, lo que se espera cuando veíamos el ciclo del duelo, que son estas 5 etapas, lo que se espera es que se transite de una manera adecuada, ¿no? Que tengamos ese ciclo. Pero a veces pasa que si no le ponemos atención a lo que está pasando o en qué parte del ciclo del duelo estamos, podemos quedarnos atorados en uno. Nos podemos quedar atorados en la negación. Yo no puedo aceptar que, no sé, por ejemplo, yo no puedo aceptar que se murió alguien. Yo no puedo aceptar que se terminó una relación. Yo no puedo aceptar que haya perdido ese trabajo, ¿no? Y se quedan en negación atorados. O se pueden quedar atorados en la ira, o se pueden quedar atorados en la depresión. Puede pasar, normalmente puede pasar que en alguno de esos se queden atorados. Y entonces a esto le llamamos duelos prolongados, que duren más de lo que debería ser. Recuerden que hablamos ya de que cada persona va a vivir un duelo diferente dependiendo de sus particularidades. Lo importante es que se cruce de manera adecuada.
La idea es que no se quede atorado en algo, ¿no? Hay también, por ejemplo, al no visibilizar también tenemos conductas de riesgo. Por ejemplo, el cutting, por ejemplo, ideas suicidas, etcétera, etcétera. Si hay incluso llegar al suicidio en el contexto escolar, escuelas en duelo sin acciones pertinentes, a lo mejor hay algún duelo en la escuela, pero pues a lo mejor los directivos deciden no vamos a hablar de esto porque saben que va a hacer que los alumnos se pongan muy sentimentales y mejor hacemos como que nunca pasó nada. Y entonces no ponemos atención. Hagamos como que no pasó nada. Y eso no quiere decir que el duelo no se tenga que transitar. Y a veces hay falta de programas para saber qué hacer, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos qué hacer y entonces pues mejor no hacemos nada, ¿no? ¿Y qué pasa ya en los modelos mentales, ya en la parte como de las personas? Al no visibilizarse lo que está pasando, pues a veces el duelo se vuelve un tema tabú. Híjole, pues, no, es que mejor no hay que hablar de que fulanito terminó su relación, mejor no vamos a decir nada, ¿no? No hay que hablarlo porque se va a poner triste, ¿no? Entonces ya es como tema tabú hablar de duelos porque pues, mejor hacemos que no pasó nada. O temas que solo competen a la familia. A veces en el ámbito escolar se dice, no, pues es que si murió un familiar, entonces solo le compete a la familia pues ver qué pasó, ¿no? Y que ellos vean cómo lo van a arreglar, cómo lo van a trabajar, pero no se están dando cuenta que sí está impactando hacia la escuela y que todo impacta hacia todos los ámbitos. Y nos da también creencias limitantes, ¿no? Sobre cuestiones ya sea culturales, religiosas o espirituales, sobre, por ejemplo, pues si esta persona era de esta manera, pues ya qué bueno que ya no está, o qué bueno que ¿no? O sea, nos puede dar cuestiones como creencias limitantes. ¿Ok? Entonces creo que es importante que lo contextualicemos porque va a haber muchas cuestiones que ustedes pueden ver en sus compañeros. O sea, en el ámbito escolar, ¿qué vamos a ver? Los míos, porque obviamente me voy a encontrar con todos los duelos que estoy viviendo durante el ámbito escolar. Los duelos que están viviendo mis compañeros, porque claro, me convivo con ellos, pues ambos si son mis amigos y trato de estar con ellos en todas las clases, pues voy a estar con ellos y voy a transitar con ellos también sus duelos y voy a estar acompañándolos durante sus duelos. Pero también voy a ver los duelos que están pasando alrededor, los duelos que están pasando los maestros, los duelos que está pasando a lo mejor la universidad, los duelos que está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos son importantes y hay que visibilizarlos y hay que ponerles atención. Ahora, ya por último, quiero como de hacer una pequeña reflexión. No sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que han sentido como estas dos frases que a mí me pasa mucho que me las digan en consulta. Siento que tengo algo, pero no sé qué es. O otra, que es, me he sentido mal, pero no hay nada en particular que me lo genere. Y entonces, en muchos de los casos, no estoy diciendo que todos, pero en muchos de los casos, tiene que ver con duelos. ¿Por qué? Si se acuerdan, cuando hablamos de emociones, decimos a veces, no sé qué siento. ¿Y qué pasa en los duelos? No sabemos qué sentimos porque hay un cúmulo de muchas emociones. Entonces, en muchas ocasiones, estas dos frases están ligadas a duelos que o no estamos siendo conscientes de que están pasando y no sabemos qué hacer con eso, porque me siento mal, pero no estoy 100% mal, pero algo traigo, no sé qué será. O no, pues es que últimamente me he sentido como bajoneado, pero pues no sé, ¿no? No sé qué traigo, pero no, o sea, no me siento 100% mal, no me siento deprimido, pero hay algo, ¿no? Y entonces ahí es como el proceso que tenemos que hacer como reflexión. Entonces, aquí quiero pasar a una actividad que vamos a hacer, que se llama mi lista de duelos. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a entender cuántos duelos activos tenemos en este momento. Acuérdense que tenemos duelos complejos y duelos simples. Mi duelo simple, les digo, puede ser, hoy en la mañana me desperté, yo venía bien feliz porque me dio tiempo y de repente salí y el camión no estaba, mi camión se descompuso, yo llegué tarde, mi maestro ya me puso falta y yo era la última falta que tenía, porque si no ya me reprobaban, ¿no? Y entonces, cosas por el estilo, esos pueden ser duelos simples, porque son duelos que estamos transitando en este momento. Puedo tener múltiples duelos simples y algunos duelos complejos. Entonces,
a mí me gustaría que hiciéramos esta reflexión hoy. Les voy a dar unos minutos para que lo hagan. Pueden hacerlo pues en una hoja, en su celular, o pues, como ustedes gusten. Y vamos a hacer esta pequeña reflexión. Ahorita solo lo van a hacer unos minutos, pero después ustedes pueden ir en sus casas como completándolos, ¿no? Y poniendo como más cosas porque se van a acordar de más cosas y van a salir más cosas y van a decir, híjole, esto también es un duelo, ¿no? Y a lo mejor lo voy a anotar, ¿no? Y la idea es que los vayan anotando. Todo puede ser un duelo. Por ejemplo, no sé, yo quería ir a un concierto y ya me alcancé boletos y entonces yo sé que todos mis amigos van a ir y me va a dar foco, ¿no? Y eso es un duelo. Eso es un duelo simple. A lo mejor lo transito en un día y en un día se me pasa, pero a lo mejor no lo transito en un día. A lo mejor era mi grupo favorito y yo lo quería ver y llevo años esperándolo y yo no lo voy a transitar en un día porque para mí no se transita en un día. Entonces, para ustedes, si es un simple o un complejo, lo van a ir anotando. Entonces, anoten ahorita los que se acuerden, los que tengan como en mente. Y también al ladito, anoten si ustedes lo consideran si es simple o complejo, porque solo ustedes van a decidir si es simple o complejo. Por ejemplo, la taza. A mí se me rompió la taza en la mañana, por ejemplo, y para mí puede ser, se rompió una taza, no hay problema, la tiro. Pero si tiene un valor sentimental, a lo mejor para mí es complejo, porque tiene que ver con una persona, con quien me lo regaló, etcétera, etcétera. Entonces, solo ustedes van a definir si son duelos simples o son duelos complejos. Entonces, vamos a hacer la lista y ahorita lo vamos a socializar. No me lo van a decir, pero lo vamos a socializar una parte, ¿ah? Entonces, les dejo a que hagan su lista. ¿Cómo ves? ¿Les doy unos minutitos más o ya listos? ¿Ya? A ver, ¿quién ya? Ok, va. Ahora sí, vamos a trabajar un poquito con eso que ya tienen. Les digo, lo pueden ir como haciendo más grande, pueden irlo pensando. Esta es una actividad que se puede hacer como durante un tiempo que tienen. Yo normalmente, por ejemplo, los dejo como de una semana a otra para que lo piensen, para que tengan tiempo de estar como anotando los duelos que se vayan acordando. Así, ahorita es un ejercicio rápido que vamos a hacer. Les voy a ir diciendo, bueno, cuenten cuántos tienen para empezar, ¿no? Y ahorita les voy a ir diciendo números y me van alzando la mano como de cuántos anotaron. Y esto es rápido, pueden ser más y no se preocupa porque tienen más o menos que los demás, ¿no? De 1 a 5, ¿quién tiene? ¿Ok? De 5 a 10. ¿Ok? ¿Y de 10 a 15? ¿No? Ok. Ahorita puede haber más, lo que pasa es que ahorita tuvimos 10 minutos para hacerlo, ¿no? Pero la gran mayoría estamos como en el 1 al 5, ¿no? Porque pues fue un periodo chiquitito, además sabemos hay mucha gente, luego está como complicado pensar ahorita en estos espacios como sobre nuestros duelos, ¿no? Ahora, no sé si alguien o algunos me puedan dar nada más números. No me digan cuáles son sus duelos, nada más díganme cuántos simples y cuántos complejos. Que por ejemplo me digan, pues tengo 3 simples y 2 complejos, por ejemplo, ¿no? O un complejo y 3 simples. O todos son simples, ¿no? Si alguien me puede decir que alce la mano y me diga, pues yo tanto, para que podamos desde ahí trabajar un poquito. ¿Quién se anima? 3 simples y un prolongado. Ok. Yo tengo 6 complejos y 2 simples. Ok. ¿Alguien más? ¿Vale? 2 simples. ¿Acá? 3 complejos y 1 simple. 3 complejos y 1 simple. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera por ahí decirnos números? Yo tengo 2 complejos y 2 simples. 2 y 2. Ok. Muy bien. Si se dan cuenta, normalmente vamos a tener una gama de varios de uno, varios de otro. A veces podemos definir más claros unos que otros. Eso depende también de cada persona. A lo mejor para mí es más fácil determinar cuáles son los complejos o cuáles son los simples y de ahí puedo ir como recorriendo a los demás o pensando en los demás. A lo mejor a mí se me hace más fácil ver los simples porque veo como toda la complejidad, los chiquitos, ¿no? Y todos los pequeños que tengo, pero a lo mejor no soy tan capaz de ver cuáles son los complejos, ¿ok? O a lo mejor yo tengo muy claro
claro cuál es el complejo, pero a lo mejor los simples me cuesta mucho trabajo darme cuenta, porque a lo mejor para hoy ustedes fue como de, ¿a poco que se me rompa mi taza es un simple? ¿No? Y entonces, aquí los simples a veces nos cuesta trabajo. Entonces depende mucho de la persona si va a decir, son simples o son complejos. Ahora, ¿qué pasa? Ya para que se quede en su lista y vayan trabajándolo si quieren, o para que se queden como esta actividad, a mí me gusta dejarlo mucho para que cuando justo nos toquen estas frases de siento algo pero no sé qué es, hagan mi lista. A lo mejor en la lista me doy cuenta cuántos duelos tengo activos y cuántas cosas necesito empezar a trabajar para empezar a liberar cosas que están en mis emociones y en mi pensamiento de manera activa. Entonces nos ayuda mucho como para darnos una idea de dónde tenemos que empezar a trabajar cosas. ¿Cuál es lo que yo les recomiendo que hagan? Si ustedes no están en un periodo terapéutico, o en un proceso terapéutico con alguien, mi recomendación es empiecen con los simples. Empiecen a trabajar los simples para liberar un poco de espacio, los que sean más rápidos. Por ejemplo, pues si se me rompió mi taza hoy en la mañana y necesito comprar otra, esa libero primero, compro otra vez. Pues a lo mejor lo que sea. Empezar por los simples, que son más fáciles de transitarlos, y me voy yendo poco a poco a los más complejos. Quiero dejar algo claro, porque a lo mejor no es tan fácil de entender de repente, pero todos los duelos se transitan de manera diferente. Es decir, puedo tener 7 duelos activos, pero uno está en la negación, otro está en la depresión, otro está en la ira, etcétera, etcétera. ¿Qué les recomiendo también? Empiecen por los que están en los ciclos más adelantados. Si ya estoy por casi llegar a la aceptación en uno, pues libero ese, aunque sea uno complejo, libero primero ese. Trato de liberar primero los que ya he avanzado un poquito más, y entonces mi recomendación es por los simples y por los que ya están un poco más avanzados. ¿Cómo lo voy a determinar? Tengo que hacer un análisis. ¿Dónde tengo este duelo? ¿En qué momento está el ciclo? Y cómo lo puedo resolver. Y entonces así vamos a ir trabajándolos. ¿Okay? Los duelos complejos son obviamente los más complicados, porque implican un cúmulo de varios duelos pequeños, o tienen como otras personas, por ejemplo, a lo mejor tienen personas implicadas en cosas que no atañen solamente a mí, ¿no? Y entonces ahí vamos a trabajar otras cosas. Yo lo que les recomiendo es, si notan que les es muy complicado transitar algunos de los complejos de manera solitaria, busquen apoyo. En la universidad saben que está el CENDIU, que les da apoyo psicológico. Pueden también con ellos, se pide cita y ellos les dan el apoyo psicológico si en algún momento necesitan apoyo en duelos o en alguna otra situación. Pero mi recomendación es esa. Y vamos a terminar así. ¿Cómo me siento de nuevo? Quiero que se queden en cómo iniciamos y cómo terminamos hoy. ¿Cómo se sienten en este momento después de haber pensado en todos sus duelos, después de haber como escrito, que a lo mejor me había dado cuenta que tengo tantos, y cómo me hace sentir eso, ¿no? Entonces lo mismo, respiren, analícenlo y quédense con eso, y quédense para trabajar esta lista, y espero que en algún momento les ayude, en algún momento del proceso. Muy probablemente lo vayan a necesitar en un futuro cercano, que empiecen a ver qué duelos tienen activos. Y pues si les sirve de algo, este es mi contacto, ese es mi número, y si tienen alguna duda, pregunta o lo que sea, pues pueden escribir. ¿Okay? Y pues eso sería todo de mi parte, pero me gustaría que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo específico, pues adelante. Bueno, yo más que pregunta, le agradezco la información que nos brindó y me hizo reflexionar sobre todos los duelos que pasa uno en la primaria, secundaria, etcétera. Pero eso me hizo reflexionar que esos fueron duelos, ¿no?
En la plática, el duelo al regresar, los procesos emocionales en la transición a la vida laboral, me recordó cuando ya estaba yo a punto de regresar a la universidad y me sentía yo muy mal, decía yo, ¿qué voy a hacer? Pero así, una cosa fea. Y se lo quiero comentar para que lo hagan ustedes. Yo le escribí a un hermano y me dijo, no, pues trata de relajarte, pensar que estás en una habitación con 4 paredes blancas y así está tu mente ahorita porque te está preparando para algo que tú todavía no puedes visualizar. Y a lo que voy con esto, sí son importantes las terapias y todo, pero nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos o autoayudarnos leyendo buenos autores que nos permitan ver la mente y cómo trabaja la mente. ¿Sí? Hay situaciones que le corresponden a los especialistas, hay otras que nos competen a nosotros. Y pensar egresar y no saber qué hacer porque no tengo trabajo, ya con todo lo que dijo la ponente, ¿no? Rentas, tarjetas, todo lo que hay que pagar, entra uno en crisis. Entonces, pensar que hay, digamos, autores que nos van a ayudar, nos dan la guía para que nosotros solitos podamos enfrentar eso. ¿Sí? El duelo, el cuestionarnos sobre qué va a pasar con nosotros al regresar para mí fue complejo en aquel momento, ¿no? Sin embargo, pues no era para tanto porque me quedé en la universidad, yo no salí de la facultad, yo no supe qué fue ir a buscar trabajo, ¿verdad? Pero la crisis la tuve en ese momento. Entonces la superé así, leyendo y pensando cosas que me ayudaran a salir adelante. Eso es lo único que quiero comentar. Gracias. Van a regresar próximamente y van a encontrarse con muchas situaciones. Entonces, es importante que conozcan esto para que sepan que están transitando duelos, saben ustedes tener una guía más o menos de qué es un duelo, qué pueden hacer y pues sí, lo más importante es la información, que puedan tener como acceso a ella. Hay mucha información sobre esto, entonces ya teniendo un poco claro o ya teniendo un poquito de idea de qué está pasando, pues nos podemos guiar de mejor manera. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta, duda? Bueno, no sé si sea pertinente y usted considere contestarnos, pero ahora con el comentario del doctor Uciel, me gustaría saber cómo fue su experiencia y claramente todos lo vamos a vivir de manera subjetiva, no como lo mencionó ya en la charla, pero ¿cuál sería su sugerencia respecto a su experiencia al egresar? Ok, bueno, yo tengo 2 experiencias diferentes. Entonces les voy a contar las 2. Mi primera licenciatura pues estaba fue psicología y justamente pues estaba más o menos en la edad de ustedes, ¿no? Yo en ese momento, incluso yo habiendo estudiado psicología, no tenía tan claro que estaba viviendo un duelo, porque a veces, incluso en la facultad no se habla tanto de eso, se nos menciona así como que, los duelos, ¿no? Pero no se nos habla tanto sobre eso. Y pues yo también en ese periodo me mudé. Y entonces también para mí fue complicado tener que vivir el proceso pues del egreso, de separarme de mis amigos, de irme a otro lugar, y entonces sí fue un periodo como complicado porque yo no sabía si ya iba a trabajar, si iba a estudiar un posgrado, qué iba a hacer. Entonces para mí fue como complicado ese primer proceso. Y sí me causó como mucha ansiedad porque de hecho sí busqué trabajo, pero yo no tenía, en ese entonces yo no tenía la experiencia porque estaba egresando y entonces me pedían para, no sé, para hacer recursos humanos, te pedían 2 años de experiencia y yo, pero ¿de dónde lo saco, no? Y entonces para mí fue como complicado encontrar trabajo y entonces estudié posgrado. Esa fue mi experiencia. En la primera. En la segunda fue apenas hace unos años y también fue complicado porque yo ya pues era mucho mayor que mis compañeros, no sé, aquellos de ellos que es el más chiquito de mi generación tiene 21, ¿no? Y entonces pues era como
un shock de repente sí, como de generaciones diferentes, y para mí fue como complicado el primero acostumbrarme a volver a la escuela, y luego fue complicado el egreso porque pareciera que no, pero obviamente yo ya tenía pues obviamente mi trabajo, cosas y así, y yo como que lo compaginaba, pero también fue difícil para mí de repente ya no estar en la facultad, ya no ver a mis amigos, ya no estar con ellos, ya no convivir, ahora qué voy a hacer porque pues ya tengo esta licenciatura, pero ahora cómo la voy a combinar con todos los demás que tengo. Entonces sí fue complicado en muchos sentidos porque creo que en ambas ocasiones viví duelos diferentes, ¿no? Cuando era... Ahora sí creo que a partir de mis experiencias y el trabajo que hago, pues tenía más herramientas para vivir los duelos, ¿no? Que en el principio cuando salí de la primera licenciatura y no tenía las herramientas, no sabía ni siquiera que estaba viviendo un duelo. Y hubiera querido yo saber que estaba viviendo un duelo, ¿no? Entonces, y bueno, yo hubiera querido saber que estaba viviendo un duelo. No lo entendí hasta años después que yo ya estaba ejerciendo y todo, entonces me di cuenta de muchas cosas porque ya son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia, con el trabajo, con escuchar, y entonces creo que por eso es importante porque creo que estas pláticas pueden aligerarles a ustedes un poco el proceso a como lo vivimos los que no sabíamos que lo estábamos viviendo, ¿no? Y pues eso. Ya no sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, comentario, queja. Queja. ¿No? Queja. No, primero que nada, pues muchas gracias por el espacio. De repente parece un tema no muy transitado, no muy hablado, no muy discutido, pero es interesante ver cómo a muchos les surge esa duda, ese sentimiento y que se pueda compartir. Entonces, por ese lado, te agradezco la iniciativa y traer este tipo de temas que abren las discusiones de cosas que de repente no se visualizan. Pero también muy interesante y espero que esto sea el principio de algo que más adelante permita el intercambio de comentarios a partir de esta experiencia. Ese es el principio. Y en segundo, quiero hacer énfasis rapidísimo en dos aspectos que mencionaste. Al principio hablaste de tabú y eso me parece un concepto muy interesante, y al final hablaste de el apoyo psicológico que brinda el centro. Los que son de mi generación tenían esta idea del apoyo psicológico dentro del concepto de tabú. Era un elemento que no podía vislumbrarse, manifestaba cierto tipo de debilidad y por eso se veía. Yo creo que hoy en día, yo lo he visto, hoy en día ese tabú se ha ido desvaneciendo, ese horizonte que manifestaba el tabú como concepto inapelable, inamovible, se ha ido difuminando, pero todavía permanece. Entonces yo creo que a partir de lo que tú nos platicas sería súper interesante que estemos dispuestos a pedir ayuda cuando la necesitamos. Eso no significa que en la primera pedida de ayuda vayamos a responder. Pedir ayuda es insistir. Y cada proceso de duelo, cada proceso doloroso, muchas veces es esa necesidad de pedir ayuda. Entonces me llamó mucho la atención cómo se conjugan estos dos elementos del apoyo psicológico que muchas veces dicen, no, ¿por qué voy a pedir apoyo psicológico? Sí. Está mal asociado. Entonces me parece muy interesante recurrir a esta reflexión, evitar el tabú, hablarlo, porque el tabú encierra miedo y lo primero que hay que vencer es el miedo. Entonces hablarlo un poco, conceptualizarlo, manifestarlo y a partir de ahí ir solventando los problemas que pueden presentar. Es lo que yo me llevo de tu charla y por lo cual te agradezco muchísimo. Gracias. Y bueno, si no hay más comentarios, creo que no. Ok. Entonces, pues, terminamos. ¿Seguros que ya no hay comentarios? Bueno, me voy a permitir leer, bueno, antes de leer la constancia para nuestra ponente, primero quiero agradecerle un poco estas charlas que cada periodo se piensan
justo para quienes están por egresar o sobre todo también para nuestros egresados, que en su momento, como bien dice el profesor, estos temas no eran tan hablados, tan visibles, y ahorita con la charla que amablemente Génesis, como egresada del otro programa de la licenciatura, cuando la invité, porque parte de también pedirles que como egresados se vinculen con la facultad, que continúen de alguna forma colaborando, pues es a través justo de su ejercicio profesional, ¿no? Entonces él invitó a dar una charla, de ella salió esta idea cuando le comenté hace como unos 6 meses. Ella estaba pasando por su proceso de duelo y justo me dijo, pues, que hablemos sobre los duelos, ¿no? Y salió así la idea, y hoy en día cuando empezamos a hacer la publicidad, pues nos dimos cuenta que no solo aquí, sino en todas las facultades empezaron a preguntarnos si esta plática se podía llevar también a otras facultades, si también se podía ampliar a sus egresados, porque pues nos damos cuenta que es algo que está muy ahí como latente, pero que poco se ha visibilizado, ¿no? Entonces le dije, pues este espacio, por lo menos de 1 hora, 2, de poderle poner nombre, de visibilizarlo, pues ya es como un primer avance, ¿no? De ahí pues a lo mejor surjan otras ideas posteriormente, y bueno, pues agradecerle a Génesis por haber tenido esta posibilidad de darnos esta charla, y me voy a permitir leer la constancia. La Facultad de Pedagogía Región Jalapa otorga la presente constancia a la licenciada Génesis González Corona por haber impartido la plática académica El duelo al egresar, procesos emocionales en la transición a la vida laboral en modalidad presencial, el viernes 22 de mayo del 2026, con una duración de 2 horas, en el taller 1 de la Facultad de Pedagogía, en el marco de la Estrategia de Fortalecimiento de Competencias para la Empleabilidad e Inserción Laboral, que forma parte del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados de la entidad. Esta actividad fue avalada por Consejo Técnico y, bueno, firma al CACSE nuestra directora, la doctora Maribel Domínguez Basurto. Y bueno, pues prácticamente con esto estamos cerrando nuestra